Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 10. Pájaros de una pluma. Después de la pelea, tuvimos relativamente pocos problemas con los Grimm cuando Pirra, Nora, Ren y yo regresamos a Viacon. Estaban los Grimm, pero todos eran relativamente menores, y no en números lo suficientemente grandes como para ser considerados una verdadera amenaza por alguien como Pirra. Ren y Nora ayudaron naturalmente, siempre que no me ayudaran a coger de todos modos, pero la verdad es que la parte de los leones de ese esfuerzo en particular recayó en Pirra. Honestamente, era como ver a alguien tan bueno en un videojuego que no estabas seguro de por qué te molestabas en jugar tú mismo. La chica amigable y sobreprotectora era como una máquina en un sentido muy real. Sus golpes y movimientos eran tan precisos y brutales que parecía menos como si estuviera luchando contra los Grimm y más como si se estuvieran lanzando a sus armas. A decir verdad, a pesar de que mi aura aún no se había recuperado mucho, mi prana sí, por lo que realmente no necesitaba ayuda para moverme. Honestamente, no había sufrido mucho en cuanto a lesiones en primer lugar, pero supongo que cuando vives tu vida entrenando para luchar con un escudo de daño sobrenatural que te protege de todas las consecuencias de tus acciones, perder ese escudo debe sentirse como estar al borde de la muerte. Realmente no seguí la mentalidad porque solo había tenido mi nueva y brillante aura durante un poco menos de una semana, y la mayor parte de mi entrenamiento me había dejado positivamente plagado de lesiones que requerían curación. Pero como era por preocupación, y lo que es más importante, porque no había forma de que pudieran detectar mi prana disponible de la manera en que podían ahora, dejé que se turnaran para ayudarme. Eso había sido hace un par de horas, justo después de la pelea con el Deathstalker. Todavía no había visto a Ruby ni a las otras 3 chicas que habían ido con ella a luchar contra el pájaro Grimm, pero Archer me aseguró que habían sobrevivido a su pelea y regresaron a la escuela solo un poco después de que nos fuéramos. Ahora, estaba parado lánguidamente detrás de un grupo creciente de nuevos estudiantes, una vez más en el auditorio de Viacon. Al llegar, a cada uno de nosotros nos habían dado un paquete con un uniforme que le quedaba extrañamente bien, considerando que nadie me había medido en ningún momento a mi llegada. Era sospechoso para mí de una manera que la ropa libre no tenía derecho a ser, y realmente tuve que detenerme y preguntarme si tenía tanto miedo de que otro maestro intentara llegar a mí que iba a poner toda mi vida en espera para evitarlo. La respuesta fue no, por supuesto, pero aún así me tomé el tiempo para analizar el paquete de ropa independientemente. No hace falta decir que no había nada de malo en ello. Nada no mágico malo con él de todos modos. Oye, arquero, pregunté vacilante, sin estar seguro de cómo expresar mi solicitud. Te dije que tu pequeña novia y su grupo están bien. Archer respondió un poco severamente, claramente todavía molesto por lo insistente que había sido en que los cuidara mientras regresaba a Viacon. No, no es eso. Envié rápidamente, sin saber qué hacer con su mal humor ya que la batalla con el Deathstalker había comenzado. No había estado exactamente enojado conmigo por decir. Justo, pasivo-agresivo. Me preguntaba cómo sabías que había salas en la escuela. ¿Te gusta ver magia o algo así? Me apresuré, no queriendo que comenzara a despotricar contra mí sobre alguna cosa estúpida que podría o no haber hecho. La mayoría de los magos pueden detectar magia a través de uno de sus 5 sentidos. El que obtienes es un Krabsot, pero los que se consideran los mejores son a través de Arimansight. Archer respondió, su tono se relajó ligeramente. ¿Por qué? Porque si ves regularmente combate, entonces el oído es la forma más aguda de determinar si la magia te está siendo disparada desde fuera de la vista, y si eres un investigador, la vista permite que se derive una cantidad mucho mayor de detalles de un objeto o persona. Archer recitó, citándome claramente algo de un libro de texto, o al menos, una conferencia que suena realmente aburrida. Tenía sentido. No podía pensar en muchas formas en que ser capaz de probar la magia sería útil, y menos en combate. Pero eso todavía planteaba la pregunta, ¿en cuál aterricé? Ya sabía que no estaba viendo magia, porque obviamente no había notado las salas en los terrenos.
Tampoco pensé que pudiera oírlo ni olerlo, nunca había notado nada en ese sentido al usar refuerzo en mí mismo. Así que era tacto o gusto. Gemí, sabiendo que iba a tener que probar esto en algún momento y temía el momento en el que iba a tener que lamer un código místico. ¿Por qué demonios Magecraft era tan complicado? Aura y semblances fueron fáciles. Lo quisiste, y sucedió. Simple, fácil y, por lo que pude ver, instintivo. Pero no. El buen viejo Jaunei tuvo que tomar el camino menos transitado. ¿Oh no? Aquí viene. Nora gritó detrás de mí, mucho más fuerte de lo estrictamente necesario dada la conversación susurrada en la habitación. Me volví de ella hacia Ren, que tenía la mirada estoica en blanco de alguien que hace mucho tiempo que renunció a la capacidad de avergonzarse. O enojado. O cualquier cosa realmente. Honestamente, si no supiera que Ren es el tipo ligeramente maternal y compasivo que era, lo mejor habría podido describirlo como muerto por dentro. Renunciando a mi búsqueda para entender lo más nuevo de mis amigos por un momento, me volví hacia el escenario, donde Ospin había llegado y una gran pantalla se había deslizado desde el techo a su derecha, frente a la multitud de estudiantes debajo del podio. Por el rabillo del ojo pude ver a Ren moverse ligeramente para que su mano cubriera la boca de Nora, y la excitable chica que empuñaba un martillo había envuelto sus brazos alrededor de sus desechos y lo estaba sacudiendo como una bolsa de canicas. En mi otro lado, Pirra se movió incómodamente, aunque en realidad no estaba mirando al director. En cambio, ella echó un vistazo a los estudiantes que nos rodeaban, que estaban enviando miradas esperanzadoras en su dirección. Tampoco estaban siendo sutiles al respecto. Algunos de ellos hicieron movimientos de pulgar hacia arriba, y otros hicieron un gesto frenético para que se uniera a ellos. Pude ver por qué. Solo pelearía 3 veces, y estaba razonablemente seguro de que podría llevarse a la mitad de mi familia a la vez si se esforzaba un poco. Tal vez todo el maldito clan Ark. Aún así, Pirra estaba claramente incómoda por la atención. Entonces, me deslicé silenciosamente hacia adelante y la rodeé, sin indiferencia de cadera revisando su espalda hacia la posición aislada en la pared que había estado ocupando anteriormente. Todavía había estudiantes que podían mirarla directamente, era una habitación cuadrada vacía, por lo que apenas había un montón de cobertura, pero convirtió mi marco de 6 pies en un obstáculo muy conveniente para la visión. Nora también pareció notar inconscientemente la situación y sacudir ligeramente hacia la izquierda para que hubiéramos encerrado a Pirra en un pequeño círculo de cuerpos. Nora me llamó la atención y me sonrió a sabiendas. Tal vez ella era más inteligente de lo que actúa. Nora inmediatamente refutó mi pensamiento pícaro abriendo la boca, convirtiendo su sonrisa floreciente en un intento fallido de morder los dedos de Ren, que todavía cubrían su boca. Ella tenía que saber que él tenía suficiente aura para ignorarla, y no había forma de que ella fuera a morder lo suficientemente fuerte como para agotarla, así que realmente no podía ver el punto del ejercicio. Y sin embargo, aquí estamos. Bienvenidos cazadores y cazadoras en entrenamiento. Estoy feliz de ver que todos ustedes lograron pasar la iniciación de manera segura. Ahora anunciaré los equipos con los que pasarás el resto de tu tiempo en Beacon. Usted y su pareja serán puestos con otro par de estudiantes para formar este equipo, así que no se preocupe de que se separará de sus nuevos amigos. La voz suave de Ospin se extinguió. Tomó un largo borrador de su café inmediatamente después, aparentemente esperando la explosión de conversación susurrada que comenzó a los pocos segundos de su pausa. De alguna manera, posiblemente a través de magia literal, logró terminar su bebida en el momento exacto en que el silencio descendió una vez más sobre la habitación. Ahora bien, los equipos serán los siguientes, dijo Ospin, mirando su taza de café ahora probablemente vacía con una expresión triste. Cuando no parecía haber más café, nota para uno mismo, taza de café infinito, nuevo tema de investigación, suspiró e hizo un gesto hacia la pantalla a su derecha. Cardin Winchester, Russell Trush, Dove Bronzewin y Skylark, se conocerán como Team CRDL, Cardinal, liderado por Cardin Winchester. Parpadeé una vez, mirando la pantalla mientras mostraba cada nombre, luego arrancé las letras apropiadas de ellos para formar el nombre del equipo. Lo hizo.
No, no hay forma de que un lugar tan estimado como Beacon solo eligiera equipos y capitán en función de lo que haría que el nombre funcionara. Eso era ridículo. Cardin era probablemente el más adecuado para liderar a su equipo. Probablemente el más fuerte también. Ruby Rose, Weiss Schne, Black Belladonna y Liang Xiaolong serán conocidos como Team Ruby. Ruby, liderado por Ruby Rose. Él continuó, y me relajé un poco. Sí, eso tenía sentido. Ruby era claramente buena en lo que hacía, y su equipo la había seguido sin cuestionar el bosque. Ella fue la primera en acusar al Deathstalker y lo había estado haciendo bien antes de que llegara lo de los pájaros, un Nevermore aparentemente, según Ren. Según esa lógica, el capitán de nuestro equipo debería ser Pirra, así que Jaune Ark, Nora Valkyrie, Pirra Nikos y Lieren, se conocerán como Team JNPR, Juniper, liderado por Jaune Ark. Dios. Me equivoqué. Estaba muy equivocado. Estas personas estaban locas. No podía liderar un equipo de Huntsmen. Apenas podía conducirme por los pasillos de la maldita escuela. ¿Cómo diablos iba a conseguir que alguien me escuchara cuando ni siquiera yo pensaba que debía estar a cargo? El pensamiento apenas había logrado correr por mi mente cuando Nora estaba frente a mí, recogiéndome en un gran abrazo que era lo suficientemente fuerte como para drenar una pequeña cantidad de mi aura a través de pura fuerza. ¿Sí? Sabía que íbamos a ser los mejores amigos. Nos vamos a divertir mucho. Ella cantaba, balanceándome de izquierda a derecha con tanta fuerza que apenas podía tomar suficiente aire para respirar y mucho menos exigir que me bajara. Miré más allá de la chica de cabello naranja que me balanceaba como una muñeca hacia Ren, esperando contra toda esperanza que me sacara de esto. Tenía la mirada sorprendida de alguien que esperaba ser golpeado y se había alejado del ataque, solo para que nunca llegara. Sus ojos pasaron de Nora a mí y luego a sí mismo antes de regresar a mí nuevamente. Y entonces el bastardo me sonrió. No era una sonrisa tranquilizadora, ni siquiera amistosa. Era el tipo de sonrisa que tu compañero de celda te da mientras explica las reglas de la prisión. Sabía que Nora era así y estaba feliz de tener a otras dos personas para difundir el dolor. Me juré a mí mismo en ese momento que iba a recordar esto y que iba a obtener mi venganza. Solo espera, Lieren. Tendré 4 largos años para obtener mi venganza. Oh. 40 minutos más tarde encontramos a los 4 parados frente a una puerta de madera con una placa de cobre en relieve con la palabra JNPR en ella. A cada uno nos habían dado una llave de la habitación, y ahora que estábamos aquí estaba un poco nervioso. Aquí era donde iba a vivir durante mucho tiempo, y realmente esperaba que fuera agradable. Con una respiración profunda, subí mi bolso sobre un hombro y abrí la puerta. Algunas cosas saltaron inmediatamente hacia mí cuando entré en la habitación. Por un lado, era literalmente solo una habitación individual con 4 camas. Cada cama tenía una pequeña cómoda al lado que apenas se elevaba lo suficiente como para servir como mesita de noche y ciertamente no tendría suficiente espacio para que más que la más utilitaria de las personas guardara sus cosas. Pude ver cómo entre la cómoda y la parte inferior de una cama tendría espacio para guardar la mayoría de mis cosas, pero no tenía idea de cuántas cosas podría poseer el resto de mis nuevos compañeros de equipo. Nora y Ren parecían haber viajado bastante ligeros, pero Pirra era una niña. Tenía 7 hermanas, e incluso la más juvenil de ellas tenía más accesorios que posesiones en general. Ni siquiera me molesté en categorizar a Nora de esa manera, era más como una fuerza de la naturaleza que como una mujer. Oh. Grité cuando Nora pasó felizmente junto a mí, golpeando accidentalmente su talón contra mi pie. ¿Qué diablos, Nora? Lloré saltando hacia atrás para sentarme en una cama y quitarme las botas para masajear el apéndice herido. Sentí que estabas pensando que algo grosero es todo, cantó Nora, pasando junto a mí a las 2 camas en el extremo derecho de la habitación. Por la presente reclamo esta cama para mí, Ren. Declaró con orgullo, sacando el pecho y golpeándolo con un puño. ¿Te refieres a estas camas, Nora?, dijo Ren neutralmente mientras se deslizaba junto a la exuberante chica para dejar caer su mochila en su nueva cama. Le dieron la espalda, así que se lo perdió, pero cuando comenzó a desempacar sistemáticamente sus cosas, Nora se volvió para mirarlo.
¿Cómo un chico podía ser tan ajeno a una chica que literalmente había insinuado que se acostaría con él estaba más allá de mí? Quiero decir, ¿qué tan denso puede ser? Supongo que eso nos convierte en vecinos. Pirra me sonrió, tirando del círculo dorado que sostenía su cabello en su lugar, luego tomando asiento en su propia cama para comenzar a desempacar. Pateó sus piernas como una niña emocionada y me lanzó algunas miradas furtivas mientras trabajaba. Era tan malditamente pintoresco que podía decir el momento exacto en que mis hormonas se activaron, recordándole a mi cuerpo que era un adolescente frigojin. Y eso trajo consigo varias complicaciones que sentí que era importante tener en cuenta, justo después de dejar caer apresuradamente mi propia bolsa en mi regazo. Entonces, creo que podríamos tener un problema, hablé a la sala en general. Ren y Pirra dejaron de desempacar para mirarme atentamente, y Nora bajó del salto más reciente en su cama, aterrizando en una posición sentada con las piernas cruzadas frente a mí. Jaune. Pirra dijo vacilante. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Tenemos un dormitorio y un baño. Dije, señalando la puerta de dicho baño. ¿Y? Preguntó Nora, con la cabeza ladeada hacia un lado. Somos adolescentes con resistencia sobrehumana y físicos igualmente sobrehumanos, le expliqué, omitiendo amablemente el hecho de que mi físico era cualquier cosa menos sobrehumano en ese momento. Una vez más, Nora solo me miró sin comprender, claramente perdiendo el punto al que estaba tratando de llegar. Somos adolescentes con hormonas que tienen una resistencia sobrehumana. Lo intenté de nuevo. Esta vez pude ver la luz de la comprensión en los ojos de Nora cuando hablé. Sus ojos se dirigieron hacia Ren detrás de ella y luego hacia mí, una sonrisa torcida estalló en su rostro. ¿Entonces? Dijo de nuevo, y casi quería morir de vergüenza. Solo estoy diciendo, tal vez deberíamos poner una cortina Y. Jaune. No te preocupes por eso. Nora dijo, con una finalidad que me hizo estremecerme, a pesar de que la sonrisa en su rostro y el tono feliz en su voz nunca se desvanecieron. Ok, dije, volviéndome hacia Pirra, que no me miraba cuidadosamente. Supongo que todos tendremos que turnarnos para cambiarnos en el baño. Le pedí disculpas. No me arrepentiría de nada si de alguna manera vislumbrara su cambio. Estaba bastante seguro de que no viviría lo suficiente como para arrepentirme de nada después de ese punto. Eso está bien, Jaune. Estoy seguro de que todos somos dignos de confianza aquí, dijo la pelirroja después de un momento de reflexión, y cuando se volvió para mirarme de nuevo, mi corazón casi saltó de mi pecho. Tenía 7 hermanas. La mayoría de los cuales había visto desnudos en algún momento de mi vida. Entonces, ¿por qué el simple acto de Pirra soltándose el pelo me hizo sentir en ataques? Esto no fue justo. Quería una renovación. Pónganme en el equipo CRDL. Sacudiendo las fantasías de piel suave y cabello rojo de mi cabeza, me di la vuelta y esperé, sacando un cristal de polvo de mi bolso para examinar. Realmente no iba a hacer nada con eso, y menos frente a toda esta gente. Pero si había algo que sabía con certeza en este momento era esto. Esta bolsa no salía de mi regazo hasta que Pirra y Nora se fueron a cambiarse. Eran las 5 de la mañana y había dormido aproximadamente 3 horas. No podía decir si era debido a todo mi estrés reprimido, el extraño giro que mi vida había tomado cuando Archer entró, o simplemente un resultado natural de hacer Magecraft, pero al final realmente no importó. Apenas había dormido más de 4 horas por noche en el mejor de los casos, y eso parecía que era una tendencia que probablemente continuaría. No es como si no estuviera cansado, porque Dios me ayude a ser yo siempre. Era más como si alguna parte interior de mí simplemente no pudiera permitirme dormir tanto tiempo. Sigue moviéndote, exigía. Estar quieto es morir, susurró. Era molesto porque nunca había vivido en una situación que requiriera este tipo de hábito. Claro que estaba un poco preocupado por los otros magus en el campus, pero de alguna manera dudaba que iban a tener mi habitación volada en la noche. Magecraft es poderoso, pero no hay realidad en la que alguien que asesinó a un estudiante en Beacon se escapó vivo. La mitad de los Huntsmen en Vale podrían reclamar a Beacon como su alma mater, y si escucharan que alguien había ido tras la institución, habría sangre. Pero incluso dicho esto, simplemente no podía ir a la cama.
Había estado acostado y mirando al techo durante horas y estaba empezando a envejecer. La noche anterior había sido relajante y difícil al mismo tiempo. Entre tratar de mantener en secreto el hecho de que tenía un pelotón de polvo en mis pertenencias, Nora no tan sutilmente coqueteando con Ren y Pirra mirando con diversión desapegada, se sentía como mi familia antes de que todos comenzaran a crecer y salir de casa. Era caótico, pero era un buen tipo de caótico. Con un suspiro de derrota, silenciosamente me quité las sábanas y salí de la cama para meterme en mis botas. Si no fuera a dormir, también podría estar haciendo algo productivo. Arquero, ¿cómo estamos? Pregunté mientras cerraba la puerta de nuestra habitación con un suave clic de la cerradura. Igual que ayer. Sin actividad, muchas alas. Dijo. ¿Dónde diablos has estado de todos modos? No he visto mucho de ti. Pregunté pensativamente, tratando de decidir qué quería hacer ahora. No podía trabajar en mi joyería, porque incluso si no era extraño ser atrapado tallando símbolos extraños en una piedra por la noche, el ruido de hacerlo probablemente despertaría a mi equipo. No podía trabajar en mis formas de espada porque, bueno, en realidad probablemente podría trabajar en mis formas de espada, pero había dejado a Corsair Morse en mi habitación y no quería volver por ella. Techo. Puedo ver casi todo desde aquí arriba. Archer admitió fácilmente. ¿No se vuelve aburrido allá arriba? ¿Estás bromeando? Tengo toda una escuela de niños estúpidos para espiar. Hay dramas enteros de donde soy sobre estas cosas. Hay una chica a 3 puertas de ti que quiere desesperadamente llamar la atención de este chico, pero no quiere parecer desesperada, así que... Nevermind. Por favor, no me cuentes los secretos de mis compañeros de clase a menos que sea relevante para mí. No esperes, no me cuentes sus secretos a menos que sean peligrosos para mí. Rápidamente lo interrumpí. Genial, mi sirviente era un voyeur. Al menos estaba más relajado ahora que el día anterior. Oye, ¿puedes ayudarme a encontrar una de esas cosas de barrio? Pregunté, una idea formándose en mi mente. Ya había salido a un patio de algún tipo y estaba disfrutando de la brisa fresca de la noche mientras pasaba. Hay uno en la base del árbol entre él y el banco. Archer dijo, y lentamente giré en el lugar para orientarme y localizar el árbol del que estaba hablando. No me molesté en preguntarle si estaba hablando del árbol en este patio. Sin duda, podía verme desde donde quiera que estuviera y acababa de dirigirme a la sala más cercana. Cuando caminé hacia el árbol, me quedé allí, esperando que algo sucediera. Nada lo hizo, y miré fijamente un pedazo de tierra con una intención funesta, deseando que apareciera algo mágico. No fue así, y después de unos segundos me di por vencido y me arrodillé, sintiendo en la hierba como si se me hubiera caído una lente de contacto. Realmente quería que esto funcionara. Realmente no quería agacharme a medias e intentar lamer la tierra. Para mi gran sorpresa, cuando mi mano pasó sobre cierto punto, pude sentir algo. Era casi imposible describir la sensación. Como el estallido de la bombilla de una vieja cámara parpadeando, solo que era una textura y no un sonido. Todos los pelos de mi brazo se erizaron, y de alguna manera pude decir que había algo allí. Y cuanto más agitaba mi mano sobre él, cuanto más sentía la textura del hechizo, más entendía al respecto. Fruncí el ceño. Si tenía un pedazo de papel conmigo y algo con lo que escribir, estaba bastante seguro de que incluso podría escribir algunas fórmulas que harían más o menos lo que este barrio estaba haciendo. Hubo un pensamiento. Debería aprender a hacer barrios. Hice todo lo posible para memorizar la sensación del Magecraft, sabiendo que no podría obtenerlo perfectamente, pero también sabiendo que solo parte del conocimiento sería de gran beneficio para mi propia investigación. Un crujido detrás de mí llamó mi atención, y giré la cabeza para ver qué había causado el sonido. De pie en el arco que conducía al patio había una niña. Tenía el pelo largo y castaño y me miraba con los ojos muy abiertos como si acabara de atraparla haciendo algo particularmente atroz. Pero más importante que todo eso, tenía orejas de conejo malditas. Me puse de pie lentamente, volviéndome hacia ella. Comencé antes de que ella se lanzara con un rubor rojo fluorescente en su cara. Tienen 2 juegos de canales auditivos. Terminé. Maldición. Le iba a pasar esto a todas las chicas con las que intenté hablar.
Era tan poco atractivo. Ni siquiera me había dejado terminar de avergonzarme antes de desaparecer. Renunciando a reflexionar sobre el sexo más justo por el momento, me fui a escribir algunos hechizos. Lo primero que iba a hacer era poner una sala en mi habitación. Preferiblemente uno que hiciera cosas malas a cualquiera que entrara en contra de mis deseos. Pero, de nuevo, esta es una escuela secundaria, y cualquier cantidad de personas que no conozca, técnicamente podrían entrar en mi habitación. Cualquier profesor, cualquier personal de limpieza. Probablemente podría ya ver la sala a mis compañeros de equipo, así que eso debería ser un problema. Tal vez me detendría en las trampas explosivas y me quedaría con una trampa de advertencia. Oí. Sé lo que piensas. Archer me interrumpió diciendo, «Oh, ¿sí? ¿Qué es eso?» Me dirigí a él. «No puedes simplemente poner una guardia en tu habitación, idiota. El mago que ya vive aquí notará inmediatamente que solo una habitación tiene protección. Estás más seguro con nada de lo que solo estás cubriendo para ti mismo». Archer señaló de inmediato. «Maldito. Tenía razón. No había pensado en eso. Pero es tan cool». Me quejé. «Básicamente solo sé como 2 hechizos, bastardo tacaño. Tírame un hueso aquí». No estaba siendo un bebé solo porque no podía jugar con mi juguete nuevo. Solo estaba decepcionado por perder la oportunidad de realizar una investigación en vivo. Sí. Eso es todo. Esa es mi historia y me atengo a ella. Para mal. No puedo enseñarte nada más. Archer dijo con amargura. «Ve a practicar tu alteración o algo así. Practica mi». «Arquero», dije cuidadosamente. «¿Qué?», respondió beligerantemente. «¿Qué coño es la alteración?». Le grité mentalmente. «Literalmente nunca me enseñaste eso. Eso es porque es solo un uso modificado de refuerzo. Pensé que lo descubriste y nunca te molestaste». Archer respondió, confusión clara en su tono. «¿Cómo diablos es eso algo que acabaría de descubrir, idiota?». «Bueno, así es como lo aprendí. Literalmente solo haces que el prana lo uses para reforzar algo, le agregas cosas. Es mucho más fácil que rastrear». Él replicó a mis insultos. «Nunca me enseñaste eso tampoco». Le recordé. Esta vez no hubo respuesta. «Oh, así es como es, ¿eh?». Me quejé. «Todavía no hay respuesta». «Bien. Pero esto va en el tablero para mí». Le advertí, sin estar muy seguro de cuándo había empezado a tomar el marcador, habíamos estado fingiendo esto en serio. A veces parecía que la única manera de terminar una discusión con mi sirviente era que alguien anotara un punto en la maldita cosa. Ahora furioso en silencio, volví a mi habitación, me deslicé silenciosamente dentro y agarré un cristal de polvo de mi mesa auxiliar. Me tomó aproximadamente 2 minutos enojarme el doble que antes, porque ese es exactamente el tiempo que me tomó descubrir la alteración y usarla para volver a grabar toda la fórmula requerida para mi código místico aún sin nombre en la maldita cosa. 2 minutos. Había pasado horas en el primero, y eso fue sin tener que preocuparme por molestar a ningún compañero de cuarto. Rascando minuciosamente pequeños números y runas en una gema de 1/4 del tamaño de mi palma. Ahora podía producir superpolvo en muy poco tiempo. Lo único que se requería para completar el proceso y permitirme activar la cosa a distancia era gotear una gota de mi sangre sobre ella. ¿Cómo diablos se suponía que iba a haber descubierto esto por mi cuenta? ¿Qué imbécil comienza con refuerzos y luego piensa, no me gusta esta espada, mejor convertirla en una flecha? Oh. Me desperté de posiblemente el mejor sueño que había tenido en mi vida, para encontrar a Kaune con los ojos inyectados en sangre, mirando al techo en la cama al lado de la mía. Empujé un mechón de cabello rojo fuera de mi cara y me senté en la cama, sin saber muy bien qué hacer con eso. No había conocido a Kaune por mucho tiempo, pero en el tiempo que lo conocí, había sido un hombre paciente aunque incómodo. Así que mira a mi amigo tan obviamente angustiado por algo que envió una punzada de dolor corriendo a través de mí. Y no era esa una frase tan encantadora. Mi amigo. Qué concepto tan novedoso. Kaune fue mi compañera y mi primera amiga. No era el luchador más competente, dejando a un lado la bomba de polvo increíblemente poderosa, pero era muy serio en sus interacciones.
Siempre vacilante para hablar, pero nunca dispuesto a guardar silencio. Hizo todo lo posible, y eso es lo que realmente importaba. Pues no, mejor no mentirme a mí mismo. No tenía idea de quién era yo. Y eso era lo que realmente importaba. Con Jaune, podía estar seguro de que cada gesto amable o broma extravagante era un intento honesto de amistad. Para Jaune, yo no era la chica invencible, no era un premio para ganar o un aliado para ser. Yo era solo yo. Fue una sensación tan extrañamente liberadora no tener que fingir la perfección a su alrededor. Algo que me hizo sonrojarme ligeramente mientras me limpiaba la baba de la cara. Jaune. Lo llamé, llamando su atención. Parpadeó bruscamente hacia mí, girándose ligeramente para mirar a través de la estrecha distancia entre nuestras camas. Mejor que no le diga a mi agente sobre eso. No tenía una cláusula de pureza en ninguno de mis contratos, pero la imagen pública era importante. O eso me dicen. En gran medida solo jugué porque sería vergonzoso hacer cualquier otra cosa. Morpir. Jaune murmuró cansadamente hacia mí, truncando las dos palabras de la oración casi de improviso. ¿Estás bien? No parece que hayas dormido bien, esperaba que no fueran los arreglos para dormir. Admito que era poco ortodoxo, pero no mucho más que los vestuarios de cualquiera de las docenas de coliseos en los que había luchado. Había descubierto que la mayoría de la gente era mucho más propensa a ocuparse de sus propios asuntos de lo que las tórridas revistas harían creer. Por otra parte, nunca había estado en un vestuario con alguien a quien no había derrotado en combate. Supuse que podría haber algo en eso. Solo, acabo de notar que estaba cometiendo un error realmente estúpido con mi equipo y no pude superarlo. No te preocupes por eso. Jaune dijo con un estiramiento mientras él también se levantaba de su cama. Está bien. Entonces, dije tratando de cambiar el tema. No era bueno en charlas triviales. Bueno, no es una charla trivial que realmente quería tener. Fui excepcional al fingir estar interesado en las cosas que otras personas decían, pero esa era una propuesta muy diferente. Así que, en cambio, recurrí al consejo limitado que mi agente me había dado cuando hablaba en público, incluso si me resistía interiormente a usar la táctica falsa en personas que realmente me gustaban. Pero, no quería que me odiaran, así que esto tendría que hacer hasta que pudiera hacer que algo más funcionara. Algo mejor. Cabeza inclinada, pequeña sonrisa, cabeza ladeada. Fácil. Accesible. Amistoso. ¿Estás emocionado? Para la clase, quiero decir. Pregunté, agregando una pequeña risa a la oración. A la gente le gustaba la risa, significaba que las cosas iban bien. Significaba que te gustaban. Yo, por supuesto, no estaba realmente ansioso por la clase, y mucho menos la clase de combate. Disfruté de una buena pelea, después de todo, había dedicado una parte significativa de mi vida a ella, pero no quería llamar tanto la atención sobre mí mismo a principios de año. Había venido a Vale precisamente por esa razón, y no estaba dispuesto a tirarlo todo el primer día, incluso si parecía que todos los que conocí ya me conocían de todos modos. Jaune tartamudeó, y mi corazón cayó cuando su ojo se crispó y se puso rojo brillante antes de sentarse y recoger sus sábanas en su regazo. Maldito. Iba a tener que trabajar para ser más genuina con él. Realmente me gustó. Me gustaría un poco más si no estuviera durmiendo aparentemente con todo su atuendo. Pero solo porque estaba interesado en ver qué tipo de entrenamiento hacía. Puedes decir mucho sobre una persona desde su musculatura. Sí. Fue por esa y ninguna otra razón que seguí el camino apresurado de Jaune a través de la habitación hasta el baño. Hormonas. Teníamos una relación tan encantadora antes de esto. Cuando mi mirada volvió a cruzar la habitación hacia Nora y Ren, con la intención de ver si necesitarían despertarse por el día, encontré a Nora mirándome. Pozo. Mirar fijamente puede ser generoso. Ella realmente me estaba mirando. Sus cejas subieron y bajaron 2 veces y me hizo un guiño conspirativo. No. Yo, Pirranicos, voy a volver a dormir. La retirada táctica es una estrategia válida y consagrada por el tiempo después de todo. El profesor Porter era aburrido. No, aburrido implicaría que estaba diciendo algo importante, pero que podía prestarme atención.
Llamar aburrido al profesor Port era un insulto para la gente aburrida. A decir verdad, el profesor Port no era nada. Tenía calorías vacías. Comida sin sustento. Como palomitas de maíz sin mantequilla. O sal. O sabor. A los pocos momentos de entrar en la sala, Pirra, Nora, Ren y yo habíamos corrido a una esquina de la sala de conferencias cerca del frente. Casi habíamos llegado tarde a clase, el caos general que Nora era capaz de causar y la aceptación resignada de Ren de ese caos lo hizo, así que no nos dimos cuenta del tiempo hasta que el equipo Rubí, que resultó estar al otro lado del pasillo de nosotros, salió corriendo de sus habitaciones gritando por llegar tarde. Todo había sido cuesta abajo desde allí. A pesar de haber llegado a clase listo y dispuesto a aprender sobre todos los conocimientos relacionados con los cazadores que definitivamente no tenía, el profesor Port me había aclarado. Había comenzado una larga historia divagante sobre sus aventuras en las tierras de los Grimm que habían estado sucediendo durante casi una hora. Había tan poca información real en esta conferencia que en realidad había retirado un pequeño frasco de polvo de mi bolsa para jugar debajo de la mesa. El análisis estructural significaba que honestamente no necesitaba estar mirando en qué estaba trabajando, y como aparentemente sentía la magia a través del tacto, no era muy difícil trabajar con la alteración y el instinto mientras fingía estar prestando atención. No es que Port se diera cuenta. La mitad de la clase estaba literalmente dormida. De hecho, el único estudiante que parecía estar ansioso por ir después de la última hora de este asalto auditivo era Weiss. Entonces, Port bramó, que parecía ser el único volumen en el que era capaz de hablar. ¿Quién de ustedes se imagina a sí mismo como un verdadero Huntsman? Le preguntó a la clase. Me tomó un par de segundos registrar que todavía no estaba entrando en detalles absurdos sobre la composición exacta de los detritos en el suelo del bosque donde luchó contra un lobo con las manos desnudas. Yo. Weiss aulló, sorprendiendo a una parte de los estudiantes dormidos antes de toser ligeramente y luego volver a sentarse. Quiero decir, señor. Dijo de nuevo. La sacudida repentina de la mitad de la clase sacudió la mesa bajo la que estaba trabajando, lo que me hizo retroceder con sorpresa y dejar caer el frasco de polvo helado con el que había estado jugueteando. El objetivo había sido reforzar y alterar el polvo de una manera que me diera más poder durante más tiempo. En este momento, mi truco de aura prácticamente agotó todo el frasco de polvo por un solo momento de un efecto de energía extremadamente alto. En esencia, no estaba drenando el vial y luego usando parte de la energía con el tiempo, estaba usando toda la energía potencial en el vial, todo a la vez. Si usara polvo azul, por ejemplo, no congelaría el área a mi alrededor sentándome en ella. Congelaba todo a mi alrededor en los 2 segundos que duraba el efecto y luego mi aura volvía a la normalidad. Eso fue útil en escenarios en los que quería una explosión de poder. Me viene a la mente el polvo amarillo que había usado para destruir a 7 Beowulfes, pero otros tipos de polvo no tanto. Así que cuando dejé caer el pequeño frasco de polvo azul, fue con mi vida brillando ante mis ojos que lo vi rodar por la habitación para aterrizar perfectamente bajo el pie de Weiss. De hecho, contuve la respiración. No era como si estuviera empoderando activamente las cosas para que ya no muriera. Quizás. Afortunadamente, el frasco en realidad rodó en el arco entre sus tacones altos y rápidamente liberé el aliento. Weiss pareció notar la perturbación, porque tal como dijo Port. ¡Maravilloso! Jovencita, ¿por qué no vienes aquí y demuestras que tienes lo que se necesita para ser una cazadora HMM? Se inclinó para recoger el frasco. Traté de captar sus ojos cuando pasó a mi lado, pero ella pasó rápidamente junto a mí para cambiarse a su atuendo de combate tan fríamente como siempre. Hombre, realmente no le caía bien. Ella también se estaba alejando con mi polvo alterado mágicamente experimentalmente altamente inestable. Vaya. Oh, finalmente. La gente de esta escuela simplemente no tiene respeto. Primero Ruby con su exuberante ignorancia y personalidad descarada, y luego esa idiota rubia que seguía tratando de llamar mi atención. Había tratado con su tipo antes y, como es el juicio de cualquiera que realmente valga la pena conocer, probablemente lo haría de nuevo. Era mejor que ni siquiera intentara ser cordial o cortés con él.
personas como Jaunear creerían demasiado en cualquier acción, y asumirían que por cualquier razón, honestamente tuvieron una oportunidad con la heredera de la Schnedust Company. Miré el frasco de polvo que el tonto había dejado caer, rebotándolo en mi mano. Realmente, yo no era una persona mezquina. Pero la compasión, como diría el padre, es una debilidad. Miré el frasco de polvo azul, luego miré cuánto quedaba en mi tenaster. Podría usar una recarga. Y si se quejaba bien. No sabía que era suyo después de todo, ¿verdad? No es como si me lo hubiera dicho. Oh. Weiss regresó al aula con el vestido blanco que, por alguna razón, pensó que era de alguna manera una buena idea para pelear. Ella ni me miró ni me reconoció cuando saludé para llamar su atención y una sensación de temor me llenó. No, está bien. Está bien. La atraparé después de clase. Probablemente esté realmente concentrada en este momento. Y por una buena razón. Momentos después de que Weiss saliera de la habitación, el profesor Port había sacado la lona de una jaula que había estado haciendo ruidos de soplidos en un extremo del aula para revelar un Boarbatusk. Era otra de esas variedades semicomunes de Grimm nativas de Vale, así que estaba familiarizado con ella. Era básicamente un jabalí del tamaño de un caballo, cubierto de espinas y la máscara blanca característica que llevaban todos los Grimm. Eran famosos por su tenacidad. No era tanto que fueran difíciles de matar, pero donde otros Grimm comenzaron a desaparecer en el momento en que un golpe fatal había sido aterrizado sobre ellos, un Boarbatusk permanecería en existencia durante varios segundos después de que aparentemente había muerto, luchando y agitándose contra su asesino antes de que realmente se desvaneciera. Este se había embestido contra los barrotes de su jaula. El segundo Weiss había entrado en la habitación, rapier en mano. Miró impasible a los Grimm, un aplomo para ella que ayudó a mitigar lo abrasiva que era su personalidad. Ve a buscarlos, Weiss. Ruby gritó desde algún lugar detrás de mí, haciendo que el ojo de las chicas de cabello blanco se contrajera. E inmediatamente me di cuenta después de llegar a clase que Ruby y su pareja no se llevaban bien. Lo único más constante que la voz bulliciosa de Port en esta clase había sido la constante molestia y punzada de Weiss a la niña más joven. Aún así, Ruby parecía tomarlo con calma, sin duda esperando que la chica fría se calentara con el tiempo. Esperaba que lo hiciera. Ruby era demasiado amable para tener que lidiar con alguien que la odió durante 4 años. ¿Está lista, señorita Schnee? Port preguntó desde su posición junto a la jaula. Sí, dijo Weiss con calma, asintiendo con la cabeza. Tienes a esta chica. Jan gritó desde mi derecha. Hubo otra contracción, pero por lo demás nada. Muy bien. Comienza. Port ladró, golpeando un puño carnoso en la jaula que hizo que la parte delantera se abriera salvajemente. El Boarbatusk no necesitó más que eso, porque inmediatamente salió corriendo de la jaula en Weiss. Ella lo hizo bien al principio, bailando fuera del camino de sus cargas rápidas antes de arremeter contra ella con su estoque. Pero un problema surgió casi de inmediato. No podía lastimarlo. Cada vez que Weiss contraatacó la cosa de pasada, su rapier simplemente se deslizó a través de su espalda blindada. La bestia no parecía tener más problemas después de 5 minutos de lucha que al principio, pero Weiss ya había comenzado a mostrar fatiga. La constante esquiva y concentración la estaban afectando, sin mencionar el estrés de hacer esto mientras toda su clase observaba. Llévalo al clinch. Tiene una barriga suave. Haz la cosa con el hielo. La galería de cacahuetes ciertamente no ayudó, con Ruby y Jan gritándole un flujo constante de consejos no solicitados. Finalmente, Weiss giró sobre las dos chicas, con furia en su rostro. Deja de intentar ayudar. Ella les chilló, desafortunadamente quitando los ojos del Boarbatusk justo cuando decidió acurrucarse en una bola blindada puntiaguda y arrojarse hacia ella. Su atención volvió a los Grimm un poco demasiado tarde, y la cortó mientras saltaba, lo que la hizo soltar su arma. El piso. Hielo en el suelo. Ruby gritó con buen humor todavía. No tenía idea de cómo estaba tan relajada sobre esto. Casi había saltado de mi asiento para ayudar varias veces, incluso si todo lo que podía hacer era tanque a los Grimm que se movían rápidamente con mis enormes reservas de aura. Weiss se apresuró por el suelo en busca de su arma, alcanzándola justo cuando el Boarbatusk giraba y renovaba su carga.
En lugar de apuntar la hoja a la amenaza entrante, apuñaló el arma en el suelo girando los cartuchos de polvo con cámara en el mango y haciendo algo. Realmente no había visto bien a Weiss usando su apariencia antes, a pesar de que sabía que la había usado para frenar su caída en el bosque. Ahora, sin embargo, lo estaba mirando directamente cuando el círculo apareció ante ella, entre ella y el Warbatusk. No podía entender qué demonios decían realmente las inscripciones en el anillo, pero algo al respecto despertó mi interés como mago. Era como mirar el código fuente de la realidad. Podía sentir físicamente la energía que se acumulaba en el círculo antes de cambiarse para que coincidiera perfectamente con las instrucciones que ella había querido sobre ellos. Y ella había querido que se hicieran. No era Magecraft, no estaba alimentado por prana, pude notarlo de inmediato. Pero estaba claro que no había tenido que hacer los minuciosos cálculos necesarios para producir el efecto que yo habría tenido con el polvo azul. Ella simplemente decidió lo que quería que sucediera, encendió su apariencia y sucedió. Weiss, lo supiera o no, tenía una apariencia que básicamente convirtió a Aura e Intent en Magecraft. Mi mano estaba a medio camino de mi lápiz para poder tratar de escribir las runas y la fórmula que acababa de presenciar cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Había mucho poder en ese círculo. Las matemáticas que había corrido rápidamente en mi cabeza cuando las vi me dijeron que el objetivo era simplemente resbalar el piso con hielo mientras hacía una rampa con las mismas cosas para que el Warbatusk volara sobre la forma arrodillada de Weiss. En cambio, un verdadero glaciar brotó del suelo, abarcando rápidamente la mitad de la habitación en la que estaba el Warbatusk y oscureciendo el piso del aula. Tuvo que saltar inteligentemente fuera del camino para evitar los picos de hielo que rápidamente evisceraron el Warbatusk y la mayor parte de la pared detrás de él. De repente supe lo que había sucedido. Con la mano todavía a medio camino en el aire, lentamente volví la cabeza hacia Weiss, inseguro de lo que vería cuando lo hiciera. Podrías haber escuchado caer un alfiler, la habitación estaba tan silenciosa en el partido posterior. Cuando mis ojos finalmente se posaron en Weiss, ella me estaba mirando directamente. Maldita sea. Ella lo sabía. ¡Wow! Vamos Weiss. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo es que nunca lo hiciste contra el Nevermore? Eso habría sido genial. Ruby gritó saltando de su mar y agitando las manos en el aire, desafiando completamente el silencio que estaba interrumpiendo. No lo hice, comenzó Weiss, giró la cabeza hacia Ruby pero manteniendo sus ojos firmemente fijos en mí. Pozo. Parece que tendré que llamar a algunos miembros del personal de limpieza para limpiar. No te preocupes. La clase casi había terminado de todos modos. ¿Qué dicen que todos se van un poco temprano para su próxima clase con Miss Godwich HM? Weiss, una palabra. Dijo agradablemente, agitando la destrucción como si fuera un efecto secundario bastante común de sus clases. La cabeza de Weiss se movió para mirar al profesor como si acabara de acusar a su alta traición, con una expresión de sorpresa en su rostro. Yo iba a pedir hablar con usted después de clase de todos modos, profesor. Ella dijo, recuperándose rápidamente. Rápidamente decidí que no quería estar cerca de ella cuando finalmente se liberara del profesor, así que me volví hacia Pirra y le dije, vamos, podemos conseguir buenos asientos en la próxima clase si nos vamos ahora. Nora, Ren. Mi equipo rápidamente cayó a mi alrededor y lo sacamos de allí. Una vez que estuvimos en los pasillos, 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. Jaune, tenía la intención de preguntar después de tu exhibición en el bosque, pero, ¿quizás tienes alguna facultad con Dust? Pirra me preguntó suavemente. Chico lo hace. Nora se rió a su lado. ¿Fue su culpa? Noté que Weiss recogía un frasco de polvo que había dejado caer antes de su exhibición. Sí. Pirra admitió fácilmente, disparándome una sonrisa de disculpa mientras hablaba. Mierda. Ella era demasiado bonita para que yo me enojara. Esta debe ser la razón por la que papá siempre hace lo que mamá dice. Él lo sabe mejor. Jaune, tienes que hacerme granadas de polvo super duper. Nora suplicó, prácticamente vibrando de emoción. Solo la conocía desde hacía un día y medio, pero incluso yo era lo suficientemente sabio como para dar un paso atrás inteligentemente para evitar que se agarrara de las manos mientras hablaba. Es un secreto familiar.
Lo intenté, usando la misma línea que había usado en Ruby. Podría decir que era mi apariencia, pero si alguna vez descubriera cuál era mi apariencia, tendría que ocultarla o encontrar otra excusa para cubrirla. Yo era bastante mierda en mentir en primer lugar, así que pensé que el secreto de familia estaba lo suficientemente cerca de la verdad como para ir con él. Después de todo, técnicamente había aprendido Magecraft debido al libro mágico de Leonard. Entonces tu familia son técnicos de Dust. ¿Investigadores quizás? Ren me preguntó con curiosidad. Algo así sí. Los cazadores son básicamente técnicos de polvo, ¿verdad? Usan las cosas después de todo. ¿Es difícil? Preguntó Ren. ¿Qué? Le dije que no estaba seguro de a qué se refería. Fortificar el polvo para que se comporte de esa manera. ¿Es difícil? Ren dijo, señalando hacia el aula para enfatizar. Oh. ¿Aprender? Sí. Ni siquiera preguntes sobre eso. Pero probablemente podría hacer algunos clips de munición en 1 hora más o menos, si tuviera el tiempo y el espacio. Suministré, repasando mentalmente lo que le había hecho al frasco en clase y tratando de pensar en cómo lo haría si estuviera buscando un efecto más atenuado. Me gustó la palabra fortify, así que así es como iba a llamar a las cosas. Polvo fortificado. Me gustó. Era total y verdaderamente mío. Una parte de mi Magecraft original de la que ni siquiera Archer podía hacer cara o cruz. Entonces, dijo Nora, acercándose a mí. Esperar. Miré a Ren, que sonreía plácidamente a media distancia, ignorándome por completo como si nunca hubiéramos tenido esa conversación. Estaba pensando, este hijo de puta. Varios minutos y algunas promesas más tarde, estaba sentado en mi primera clase de combate. Fiel a la palabra de Archers, era literalmente una caja de concreto con gradas en ella. Una pantalla estaba unida a la pared lejana, y las luces que colgaban arriba apuntaban al centro de la habitación, donde había una gran área despejada. No había escritorio sino había pizarra negra. Era solo una habitación de concreto con la señorita Godwich en ella, de pie pacientemente a un lado del área bien iluminada donde obviamente debían ocurrir peleas. Una vez que todos habían llegado, me propuse evitar a Weiss. La señorita Godwich habló, sus ojos escanearon la multitud de adolescentes como un granjero que examina el ganado. Bienvenidos a todos, a su primer día de clase de combate. Como es de esperar, lucharemos una cantidad significativa aquí, y como tal, a partir de mañana esperaré que cada uno de ustedes se ponga su atuendo de combate antes de llegar a clase. Ella dijo, y casi me derrití en mi silla con alivio. Si ella no esperaba que nadie estuviera listo para pelear entonces. Arco. Winchester. Ve a cambiarte y sube al ring. Ah, ahí está. Cardin se levantó de su asiento de inmediato, mostrando una sonrisa atrevida a su equipo. Me levanté de mi propio asiento con mucho más esfuerzo. Me di cuenta sin mirar que la mayor parte de la sala nos estaba mirando a mí o a Cardin mientras ambos caminábamos hacia los vestuarios. El casillero de Cardin estaba aparentemente mucho más lejos de la clase que el mío, porque a pesar de que ambos salimos corriendo de la clase al mismo tiempo, agarré mi equipo, me cambié y volví a la clase sin verlo. Me quedé nerviosamente en el centro de la sala bajo el escrutinio de mi señorita Godwich y la clase. Distraídamente, comencé a frotar subrepticiamente mi dedo sobre los frascos de polvo en mi cinturón. Sin pensarlo realmente, comencé a alterar el polvo de gravedad púrpura, mejorando sus propiedades. Estaba completo en un tiempo récord, y casi había comenzado a alcanzar el siguiente frasco en mi cinturón cuando Cardin finalmente llegó. Estaba corriendo, le daré eso. Parecía un verdadero caballero y todo. Armadura de cuerpo completo, cabello bien peinado, un fénix literal clavado en oro en el pecho de la armadura de metal. Si había algo que arruinaba la mirada, era la masa de 2 manos de aspecto amenazante que cargó en la habitación sobre un hombro. Esa cosa parecía una mala noticia, y consideré un motivo de orgullo que no me acobardara inmediatamente después de verla. La sonrisa engreída de Cardin tampoco hizo mucho por mi confianza, y alternó entre burlarse de mí y lanzar miradas furtivas a la multitud de chicas, más Ren, que formaban JNPR y Ruby. Cielo arriba, voy a ser golpeado porque quiere impresionar a las chicas. No había justicia en este mundo. Resignado a mi paliza, rodé los hombros y retiré Cross y Amor sin mi escudo, tomando una postura.
Cuando estés listo, puedes comenzar, dijo la señorita Goodwitch, alejándose para ver los procedimientos. Nos rodeamos un poco, y el ritmo lento del movimiento me permitió hacer un intento sólido de mantener mi pie sólido y mi postura fuerte mientras me movía. Fue un acto, por supuesto. Yo era terrible en esto, de ahí la necesidad de práctica. Pero al menos me permitió evitar parecer un completo imbécil frente a todos los que conozco. Ve Jaune. Ruby vitoreó desde las gradas. Patea su trasero. Jan gritó justo después. Buena suerte Jaune. Pirra llamó tentativamente. Cada ovación a mi favor hizo que la cara de Cardin se volviera de un tono rojo más profundo hasta que finalmente algo se dio y cargó contra mí. Gracias por nada equipo. Ahora estaba enojado conmigo. Me agaché bajo el primer golpe, un golpe ancho que me habría quitado la cabeza si no lo hubiera evitado. Intenté dar un empujón mientras me agachaba, pero tropecé hacia atrás cuando la rodilla de Cardin se estrelló contra mi nariz. Aún viendo estrellas, apenas tuve la presencia mental para levantar mi escudo contra el siguiente ataque, un golpe por encima que me mantuvo desequilibrado y probablemente me habría roto el brazo si no tuviera un aura. El pánico y el instinto entraron en acción, y encontré el brazo de mi espada bajando mientras consideraba alcanzar un frasco de polvo. Pero luego me detuve. Ya sabía que podía totalizar toda la habitación si quería. Casi todos aquí podrían hacerlo si se lo propusieran, pero para mí, sería especialmente fácil. Solo que no estaba aquí para aprender a demoler una habitación de personas. Estaba aquí para aprender a usar una maldita espada, y si intentaba hacer trampa con Magecraft a cada paso, entonces Magecraft era lo único en lo que iba a mejorar. Eso estaría bien, dado que muchos cazadores tienen especializaciones, pero a diferencia de ellos, no podría ser exactamente abierto con mi Magecraft. Además, no es como si estuviera en peligro real. Esto era la escuela. Había un maestro mirando. Así que en lugar de agarrar un frasco y aplanar el área inmediata a mi alrededor, continué mis intentos desesperados de defenderme. El momento de vacilación que había mostrado al considerar mis opciones no había sido perdido por Cardin, y él fingió irse antes de entrar en mi guardia y patear brutalmente mis piernas expuestas. El dolor era enorme, una señal segura de que eso habría sido un golpe que rompería huesos para cualquiera sin aura, y sentí que el suelo salía de debajo de mí. ¿Qué pasa, Ark? Cardin se burló mientras rodaba hacia la izquierda, desesperado por evitar los golpes de martillo que ahora estaba lloviendo sobre mí. Vamos, que vas a esquivar toda la pelea que piensas. Continuó, anotando un golpe sólido contra mi hombro. La pelea continuó así durante unos buenos 2 minutos. Un tiempo admirable para alguien como yo en mi humilde opinión. Pero definitivamente no iba bien para mí. Para cuando la señorita Goodwitch detuvo el combate, la mayor parte de la sala me miraba con expresiones decepcionadas que me hacían estremecer mucho más que el dolor de los golpes de Cardin. Detente, llamó Goodwitch, y la masa de Cardin se detuvo a pocos centímetros del costado de mi cabeza. E inmediatamente me relajé, inclinándome para poner mis manos sobre mis rodillas para poder jadear en paz. Una buena actuación, señor Winchester, aunque usted tiene una tendencia a comprometerse demasiado con sus swings. Haz un intento de contenerte un poco. Hubo varias ocasiones en las que si el señor Ark hubiera sido un poco más rápido, podría haber tomado represalias contra ti. Recuerde, como Huntsmen nos enfrentamos con mayor frecuencia a números abrumadores que a un enemigo de una sola habilidad. Rara vez podrás abrumar las probabilidades de esta manera. La señorita Goodwitch elogió a Cardin, o bueno, lo más cerca de los elogios que la mujer parecía haber recibido, al menos. En cuanto a usted, señor Ark, ciertamente eres experto en minimizar el daño que recibes. Sin embargo, parece que tienes problemas para defenderte. Dijo a lo último mientras me miraba con una expresión contemplativa. Vamos, señora, no es como si fuera a volar la habitación para ganar. Nora llamó, sin duda pensando que estaba ayudando. Oh, claro. Jaune tiene secretos familiares. Ruby dijo, su voz se elevó lentamente de tenue e hiperactiva en el transcurso de esas pocas, cortas y condenatorias palabras. Si se notaba la mirada funesta que les envié, entonces eligieron no reaccionar ante ella.
ya estaba resultando ser una mierda, escondiendo mi Magecraft alrededor de estas personas. Lo último que necesitaba era que Ruby y Nora le contaran a todos los que conocían sobre mis secretos familiares. ¿Familia, secretos?, preguntó la señorita Godwitch, su tono en algún lugar entre molesto y curioso. Ah, son solo algunas cosas que puedo hacer que no pensé que serían productivas en un duelo. Lo intenté. Oye, podría funcionar. Señor Ark, puedo entender querer ocultar una apariencia u otra habilidad, pero cosas como contenerse y ocultar una carta de triunfo generalmente están reservadas para personas lo suficientemente competentes como para defenderse sin su uso. Claramente no lo eres, y no puedo ver una razón para enseñar a alguien que no está dispuesto a dar todo a mi clase. La bruja dijo intencionadamente. Ugh. Multa. Se lo mostraba una vez y luego nunca me dejaba hacerlo en clase de todos modos. Suspirando profundamente, enfundé corsé a Morse y dejé que mi mano cayera sobre el cinturón que sostenía mi polvo. En realidad no necesitaba tocarlo, pero lo hizo más fácil, y no es como si fuera a atacar a nadie. Con un rápido movimiento de mi voluntad, mis circuitos mágicos cobraron vida, la escoria metafísica de acero atravesó mi alma. Mirando la distancia entre Godwitch y yo, me alejé de ella. No estaba preocupado por Cardin, ya se había pavoneado para regresar a su equipo y estaba observando los procedimientos con una alegría infantil y maliciosa. De repente, levanté un pie con botas, me reforcé al máximo y realicé el misterio que me permitiría cambiar mi aura a una ola de gravedad pura. Gravedad que se doblegó a mi voluntad. Los resultados fueron interesantes. Sentí que tenía un control mucho mayor sobre el fenómeno con el polvo alterado que cuando lo usaba sin modificar. Tal vez eso fue porque la corriente de poder que se precipitaba hacia mí era una constante en lugar de un destello en la sartén. De cualquier manera, quise que la gravedad aumentara a medida que balanceaba mi aura revestida y reforzada hacia abajo. El resultado fue impresionante. El piso de concreto prácticamente explotó. Al igual que antes con el cristal cian que había usado en el Deathstalker, la habitación de repente lucía una bolladura cóncava, aunque esta vez la fuerza del golpe había enviado fragmentos de concreto rociando a través de la habitación para salpicar todo durante varios metros alrededor del nuevo cráter que de repente estaba allí. Un arrullo complacido de agradecimiento escapó de mis labios mientras frotaba un pulgar sobre el frasco de gravedad. Sí, había tomado gran parte de mi aura restante, la habilidad era prohibitiva de esa manera, pero el polvo solo estaba a un tercio del camino agotado. Y poder sacar más provecho de mi polvo siempre fue algo bueno. El segundo de consideración había sido suficiente para distraerme de la señorita Godwitch y del resto de la clase. Un estado de cosas que hubiera preferido mantener, excepto que Nora comenzó a animar inmediatamente después, seguida por aproximadamente la mitad del equipo Ruby, Jan y Ruby específicamente, y todo JNPR. Cardin estaba mirando el agujero en el suelo en el que estaba parado con rabia y miedo a partes iguales, y Godwitch estaba. Todavía solo me miraba pensativamente. Entiendo, señor Ark, que la dependencia excesiva de esta habilidad suya es la razón por la que su historial se ve como lo hace. Ella preguntó. No tengo idea de lo que significaba, pero si ayudaba a vender mis transcripciones falsas, estaba a favor. Así que me encogí de hombros en respuesta, esperando que ella tomara eso como un sí. Yo era un mentiroso de mierda después de todo. Supongo que tendría sentido que volvieras tu interés hacia el manejo de la espada. Supongo que te gustaría ser completo. Asentí con la cabeza, sin confiar en mí mismo para hablar para no regalar el juego. Muy bien. Sí. Sí. Yo era bueno. Estaba libre de Scott. Lo había hecho funcionar, me había cubierto él y le había explicado por qué era tan malo usando mi espada de una vez. Esto fue genial. Iba a tener que hacer algo bueno por Nora después de esto. Tal vez disculparse por mirarla. Y Rubia, ya que ella. Haremos que su principal compañera de práctica sea la señorita Schne entonces. Ambos parecen depender en gran medida de los ataques mejorados con polvo, por lo que deberían ser buenos compañeros de combate con el fin de mejorar su manejo de la espada. Casi me di un latigazo cervical girándome para mirar a Agape, y luego volviéndome de nuevo para mirar a Agape a Weiss, quien estaba sonriendo, malvadamente. Dios.
Maldición. Oh. Veamos cosas que abordar. Entonces, con respecto a Shirou y Gradation Air, por lo que puedo decir después de un atropello de parte del material, Shirou nunca aprendió Gradation Air, de hecho, solo codició Tracing porque ignoraba cómo se suponía que debía lanzarse el hechizo. Era literalmente un logro solo posible porque nunca había aprendido la versión normal del hechizo. También soy definitivamente consciente de la suerte en el universo de Fate, pero es fácil de usar como excusa para culpar a Archer por cosas, especialmente desde el punto de vista de Jaune, que no sabe nada mejor y no es probable que nadie competente se lo explique pronto. Finalmente, la fuerza de la manada de Beowulf. He descubierto con el tiempo que a pesar de que los personajes de Ruby que actúan como Beowulf son una amenaza, realmente no lo son. Realmente no toma tiempo para que Beowulf se establezca como el personaje genérico entre los Grimm, y siempre sentí que eso no coincidía fácilmente con la forma en que el programa quiere que Grimm sea percibido en general. Si los Beowulfs fueran tan fáciles de matar, creo firmemente que incluso los ciudadanos normales con un arma podrían manejarlos. Así que en este fic he introducido la regla más fuerte es cuantos más allá. Significa que un enjambre de sombríos es una amenaza en lugar de una excusa para animar un montón de peleas de aspecto genial, no es que no las aprecie. Ah, y como siempre, gracias por leer.